Vamos a continuar con el control de Combo Box. Voy a abrir el proyecto que hemos estado manejando para poder ejemplificar este nuevo control. Ya no vamos a requerir de estos elementos, así que después del trabajo que hemos hecho los voy a jubilar, ya no los vamos a ocupar. Y vamos a utilizar el control de Combo Box que tenemos en nuestra paleta. Este es el control de Combo Box, lo voy a arrastrar para acá. Les pido unos segundos, voy a volver a cambiar la resolución para que sea más fácil leer todo. Entonces ya tenemos nuestro Combo Box. Explicaré lo que tiene que ver con el diseño y también explicaré cómo obtener las cosas que el usuario ha seleccionado en este Combo Box. Primero, nada más insertando el control, veamos cómo luce. Voy a guardar y voy a ejecutar. Esto es un Combo Box. Estoy completamente seguro que ustedes lo han visto en varios formularios o en varias aplicaciones. Básicamente parece un text field, pero tiene una flechita hacia abajo. Al dar clic, se nos enlistan algunos elementos que básicamente nos obliga a seleccionar alguna de esas opciones. Y de esta manera vamos a obligar al usuario a que solamente pueda elegir entre las cosas que están dentro de esta lista. Nos pueden servir para escoger, de hecho se me viene a la mente, cuando están llenando un formulario y les piden el estado en donde viven, por lo regular vienen aquí ya todos los estados y lo único que tenemos que hacer es buscar el estado y seleccionarlo. De esta manera evitamos que el usuario escriba una respuesta incorrecta, ya sea a propósito o ya sea por error. Y para esto voy a ejemplificar. Si nos piden, por ejemplo, el estado en donde vivimos, varios podrían escribir que es Veracruz. Sin embargo, algunos podrían decir que es Veracruz de Ignacio de la Llave. Si estos elementos los estamos guardando en una base de datos, entonces ya tendríamos dos tipos de registros diferentes que realmente son el mismo. Esto significa que con esto evitamos este tipo de problemas y obligamos al usuario nada más a escoger entre las cosas que nosotros ya le estamos mostrando en esta lista. Entonces, bueno, voy a cerrar. Y de las cosas más importantes con respecto al diseño, o que me interesa que ustedes aprendan para poder realizar la práctica, pero volvemos a encontrarnos con Editable. Recuerden que cuando activo esta opción de Editable, en este caso, de hecho vean, esto es interesante porque por defecto no se puede editar, puesto que, les repito, el chiste de todo esto es que el usuario no pueda editar lo que viene ahí, sino que elija lo que nosotros le decimos. Si por alguna razón activamos esto, entonces el usuario va a poder editar los elementos que va a escoger, es decir, yo puedo poner ítem 4 y puedo seguir escribiendo. Idealmente esto no se debería de hacer, puesto que para eso ya tenemos la lista de elementos que le estamos dando al usuario. Entonces esto por defecto en el caso del Combo Box está deshabilitado. Tenemos también las opciones de fuentes, en donde obviamente podemos cambiar nuestros tipos de letra, cosa que ya hemos platicado. Por ejemplo, voy a poner Verdana, voy a poner Bold, ok. Y ahí tenemos los cambios en nuestro tipo de fuente. También podemos cambiar el color de nuestra fuente. En este caso yo la voy a poner azul. Y ya tenemos algunos aspectos de diseño ahí. Podemos tratar de hacer que los colores corporativos o de nuestro diseño concuerden con los elementos que tenemos en nuestros componentes nativos de NetBeans. De Java. En este caso, la cosa más importante que deben de saber es cómo cambiar el contenido de la lista. Es decir, si yo ejecuto, me aparece ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Podemos cambiar y debemos cambiar esos elementos. ¿Cómo los cambio? Me puedo ir al panel de propiedades y en su propiedad model, de hecho aquí ven que aparece ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Puedo darle clic a los tres botoncitos, al botoncito con los tres puntos, y aquí puedo cambiar todos los elementos. Digamos que estamos hablando de locaciones, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, etcétera. Tenemos tres opciones aquí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo con estas tres opciones y vamos a dar clic en OK. De las otras opciones que me interesa que ustedes conozcan, que ya son más cuestiones de diseño, son
También tenemos aquí Enabled. Si por alguna razón lo deshabilitamos, entonces no vamos a poder interactuar con el control. Regularmente esto de Enabled se ocupa para que el usuario no pueda interactuar con algunos controles que nosotros tengamos hasta que él llene alguna información que esté antes. Es decir, hagan de cuenta que en vez voy a hacer algunos cambios aquí en Enabled, le voy a poner verdadero y digamos que no estoy preguntando por estados, sino que estoy preguntando por países. En este caso, México, Estados Unidos y China, que ahorita está muy polémico. Entonces tenemos esos tres. Ejecuto y veo. Tengo México, Estados Unidos y China. Puedo tener otro combo box. De hecho, se los va a hacer conocido también. Y en este combo box puedo tener ahora sí, los estados. Digamos que tenemos Veracruz, tenemos Puebla y tenemos Campeche. Bien, tenemos tres. Este por defecto podría estar en su propiedad Enabled deshabilitado. De tal manera que si yo escojo México, este va a estar deshabilitado. Y si yo escojo México, entonces se va a habilitar. Digo, es un ejemplo un poco extraño, puesto que tendríamos que tener, en este caso, siguiendo este tipo de lógica, varios combo boxes con diferentes estados, pero es una manera muy rápida de explicarlo. Si nosotros escogemos México, entonces obviamente se van a escoger o se va a habilitar el combo box que tienen los estados de México. Si nosotros escogemos Estados Unidos, entonces se habilitaría otro combo box con los estados de Estados Unidos. Si escogemos China, se habilitaría otro combo box con los estados de China. Es un ejemplo un poco extraño, puesto que idealmente lo que tendríamos que hacer de acuerdo al país simplemente es ocupar un simple combo box y nada más meterle la información de acuerdo a la opción que haya seleccionado el usuario. Pero bueno, de esta manera podemos ejemplificarlo un poco más rápido. Entonces, para ese tipo de cosas se ocupa el Enable. Mientras no llenemos una información, no vamos a poder acceder a la otra. Si nosotros ya pusimos México aquí, entonces podríamos codificarlo para que el segundo combo box se habilite. De esta manera seleccionamos México y ya se habilita. Obviamente no lo he codificado y no lo vamos a codificar acá. Entonces, bueno, rápidamente esa fue una explicación. Espero que haya quedado claro. Y vamos a ver qué otra opción vamos a modificar. Creo que en cuanto a diseño es todo. Entonces vamos a pasar al código. Voy a hacer esto un poco más grande. Lo voy a dejar con... Déjenme ver qué países dejé siempre. México, Estados Unidos y China. Le voy a agregar un botón. Los botones ya los platicamos en un video anterior. Este botón no le voy a hacer grandes cambios en su diseño. Simplemente le voy a poner validar. ¿Qué les parece si le pongo validar? Y en su fuente, nada más para que concuerde un poquito, le pondré Verdana, Bold y el color azul. Creo que no me acuerdo qué color era, pero si no me acuerdo, aquí está el color, foreground, aquí está el código de color, lo puedo copiar, vengo al botón validar y aquí mismo donde dice foreground simplemente pego el código y ya tenemos nuestro color. Entonces si por alguna razón queremos manejar fuentes del mismo color, ahí lo tenemos. Vamos a crear esta aplicación tal y como está. Simplemente vamos a crear un botón que me permita dar clic y que de acuerdo a lo que nosotros hayamos escogido, a ver, lo voy a explicar con la aplicación. Digamos que el usuario llega y escoge alguno de los elementos que está aquí: México, Estados Unidos o China. Entonces vamos a ver cómo leer lo que el usuario escogió para poder verificar que estamos haciéndolo de manera correcta. Simplemente añadí un botón para que cuando demos clic aquí nos salga con un JOption Pane, que es otro tema que vamos a ver, la selección del usuario. Es una cosa bastante rápida, pero que en sí me interesa que ustedes aprendan cómo obtener la información que el usuario escoge en un combo box. Entonces, bueno, ya tenemos dos elementos insertados, pero recuerden que una de las cosas más importantes no solo es insertarlo, sino nombrarlo. Como es un combo box, yo sugiero que pongamos CMB de combo box. Y como adentro de él tenemos países, entonces le voy a poner CMB países, sin acentos y sin espacios. Entonces, a validar le voy a poner BTN porque es un botón y le voy a poner validar. De tal manera que tenemos el botón validar.
Listo, entonces ya podemos sumergirnos en el código y recuerden que el botón es el que va a tener nuestro evento y por lo tanto adentro de ese evento que va a hacer el mouse click, evento, mouse click, voy a tener todo mi código. Recuerden que cuando pongo esto automáticamente NetBeans me lleva a la clase donde voy a poder meter todo el código de Java con respecto a cuando doy clic en el mouse sobre el botón validar. Bien, entonces para esto me voy a apoyar de una variable tipo string, una variable de tipo string, y la voy a llamar elección. Una variable tipo string llamada elección. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que meterle la selección del usuario a esta variable. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces pongo elección, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual elección? Será igual a, ¿cómo se llama mi control? Mi combo box, ¿cómo se llama? Se llama CMB países. Entonces vamos a iniciar escribiendo CMB países. Bueno, idealmente, utópicamente esto sería suficiente. Sin embargo, tenemos que hacer uso de una función para poder obtener el contenido de este control. Similar a cuando tenemos el get y el set en el text field, también aquí tenemos que hacer uso de un get para poder obtener la selección del usuario. Entonces ponemos cmb países punto y en vez de poner get text vamos a poner get selected item. Listo. De esta manera estoy obteniendo el texto que el usuario seleccionó, que es selected item, con respecto al combo box llamado cmb países, y lo estamos guardando en una variable llamada elección. Sin embargo, tenemos un error, puesto que cuando estamos ocupando get selected item, realmente este es un tipo, digamos que un tipo de dato diferente. Esto es un objeto, entonces no podemos interactuar con ese objeto tratándolo como si fuera un texto, con respecto a que si esto es un objeto y lo estamos tratando de guardar en un string, porque lo declaramos como string, no vamos a poder interactuar con él. De hecho, si paso el mouse sobre la sugerencia que me arroja NetBeans, me indica que hay tipos incompatibles, similar a cuando intentábamos meter un texto sin el parse doble. Cuando intentábamos meter un texto a una variable tipo doble, nos arrojaba de hecho un error bastante similar. Bueno, el mismo error, pero orientado a que no se pueden convertir un texto a un doble. En este caso, un objeto no puede ser convertido a string de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que convertirlo a string antes de intentar asignárselo a mi variable tipo string. ¿Cómo se leería esto de una forma un poco más comprensible? Obtén el ítem seleccionado por el usuario que se encuentra en el CMB países, o sea en el combo box países, conviértalo a string y asígnaselo a mi variable elección, que por cierto, elección es una variable tipo string. Entonces, de esta forma podemos guardar. ¿Qué es lo que estamos guardando en elección? Estamos guardando lo que el usuario eligió. Es decir, si aquí dice México, se está guardando México. Si aquí dice Estados Unidos, se está guardando Estados Unidos. Y si aquí dice China, estamos guardando China. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para poder tomar decisiones. En este caso, como solamente estamos aprendiendo cómo guardar esta elección en una variable, con esto tenemos suficiente. Pero vamos a arrojarlo en un JOptionPaint. Recuerde que el JOptionPaint es una función que me permite mostrar mensajes a partir o utilizando una ventana. Ahorita lo vamos a apreciar mejor. JOptionPaint. Entonces vamos a mostrar una pequeña ventana en donde me va a mostrar la elección que acabo de tener. De esta forma, si yo guardo los cambios y ejecuto, nos podemos dar cuenta que si yo elijo México, entonces al dar clic en validar, aparece esta ventana de mensaje diciendo que es México.
Si yo elijo Estados Unidos, le doy clic en validar, me aparece Estados Unidos. Y si doy clic en China, le doy clic en validar, me aparece China. Bien, entonces ya podemos leer o ya podemos hacer uso de nuestras funciones para poder saber cuál fue la elección del usuario con respecto al combo box que acabamos de configurar. Una de las cosas para las cuales nos sirve saber la elección de el usuario es porque si vamos a realizar ciertas decisiones partiendo de lo que eligió el usuario, entonces casi siempre va acompañado de una sentencia if. De esta forma podríamos tener un escenario similar al siguiente. Podemos tener un if. Recuerden que un if es una estructura de control que me permite realizar una disyuntiva o una decisión a partir de una condición. En este caso, si elección es igual a México, entonces, bueno, podemos cortar este JOptionPaint. Si elección es igual a México, entonces podemos enviarle un mensaje al usuario diciéndole: saludos, amigo mexicano. De esta forma, si el usuario hizo la elección de escoger México y da clic en el botón validar, entonces nosotros le vamos a mostrar un mensaje que diga saludos, amigos mexicanos. De hecho, aquí tengo un error, aquí son dos iguales. Y podemos acompañarlo con otra sentencia if, en la cual vamos a crear otra condición, en la cual podemos ir repitiendo esto, porque recuerden que también tenemos Estados Unidos. Ponemos Estados Unidos y en vez de decirle saludos amigo mexicano, le podemos decir saludos amigo estadounidense. Saludos amigo estadounidense. Similar con me parece que el tercer país que pusimos, ¿cuál fue? Fue China. Vamos a repetir. Puedo copiar toda esta fracción de código y la pego, puesto que nada más vamos a cambiar el país. Si el país es China, entonces saludos amigo chino. Listo, vamos a guardar, vamos a ejecutar y vamos a probar nuestro programa. Tenemos que si selecciona México y doy clic en validar, me da la bienvenida. Si selecciono Estados Unidos y doy clic en validar, me muestra Estados Unidos. Y si pongo China, bueno, me da los saludos amigo chino. De esta manera simplemente estoy tomando decisiones a partir de la elección que ya tengo guardado en una variable. Obviamente aquí también nos podría servir para que el usuario escoja a qué pantalla quiere ir de acuerdo a la función que quiere desempeñar en nuestra aplicación, y ya nada más haciendo uso de mis sentencias if va a depender a qué pantalla lo voy a enviar. Hagan de cuenta que aquí, en vez de, si tuviéramos una aplicación de calculadora y tuviéramos una aplicación de fórmulas físicas y de fórmulas químicas, podríamos tener física, química y matemáticas en este combo box. Si el usuario escoge física y le da clic en ir o navegar, entonces me envía a la pantalla que tiene que ver con lo que haya escogido el usuario. Si escoge química, entonces me envía química. Si escoge matemáticas, me envía matemáticas, y así sucesivamente. Entonces estas selecciones del usuario me pueden servir para poder escoger una pantalla diferente. De hecho, para poder navegar entre otras pantallas o agregar varias pantallas, tenemos que insertar cierto código que vamos a ver en el siguiente video. Entonces espero que esto haya sido de utilidad.